grabar. Gracias. Ok. Gracias, doctor. Entonces habíamos quedado en la parte de diagnóstico y nos quedó claro que el diagnóstico está basado en unos criterios clínicos y en unos criterios ecográficos, ¿cierto? Aún está vigente utilizar los criterios de Rotterdam para hacer el diagnóstico, principalmente en mujeres en edad reproductiva. Quizás los criterios diagnósticos de Rotterdam, los clínicos se mantienen, pero el criterio ecográfico seguramente sí ha tenido algunas modificaciones y cambios con base en la aparición de pues, equipos de ultrasonido que son de mayor frecuencia y que nos permiten hacer un diagnóstico más, digamos, un poco de mejor resolución para poder ver folículos a nivel del ovario. Y eso hace que hayan cambiado los límites de corte para hablar de morfología de ovario poliquístico, ¿ok? Con base en los criterios de Rotterdam, pues ya hablamos que también habían unos fenotipos diversos de síndrome ovario poliquístico, donde vamos a encontrarnos principalmente 4 fenotipos que son del A al D, A, B, C y D, pero también va a haber otros fenotipos que también han surgido en otras clasificaciones, pero para no enredarnos, pues nos vamos a quedar con esos principalmente. También que tengan en cuenta que si les preguntan o si ustedes tienen también, pues que tengan la información de que existe la Sociedad Internacional de Exceso de Andrógenos, ¿sí? Que también ha sacado criterios de clasificación para hablar de síndrome ovario poliquístico y sí que es importante tener siempre presente que el hiperandrogenismo será uno de los criterios clínicos más importantes para hacer el diagnóstico, ¿ok? Dentro de esos, pues el hiperandrogenismo, pues como ustedes ya lo saben, lo pueden diagnosticar de forma clínica o de forma bioquímica. Clínica por la presencia de síntomas asociados a exceso de andrógenos, como lo son el hirsutismo, la presencia de acné, la alopecia, vale, y bueno, principalmente eso, y ya sí, de forma muy severa, pues algunos cambios de signos de virilización, que como ya les comenté, eso es extremadamente raro que ocurra en mujeres que tienen ovario poliquístico, ¿ok? Que también se asocia a algunos problemas metabólicos, principalmente la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia, que a pesar de que no sea un criterio clínico para hacer el diagnóstico, es importante hacer esa evaluación porque también nos permite hacer, enfocarnos hacia dónde vamos en el tratamiento, ¿ok? Eso como cosa importante. Entonces, no sé si tienen dudas con respecto a lo que es la parte del diagnóstico. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Sí. Según la escala de hirsutismo, es que en unos artículos encontré que era desde 8 puntos, pero en otros encontré que era desde más de 6. Entonces, ¿cuál sería como el corte? Habíamos hablado que el hirsutismo también puede, la prevalencia del hirsutismo también puede variar de acuerdo a al tipo de población que estemos manejando. Les había comentado que, por ejemplo, para algunas poblaciones que son orientales, un exceso de hirsutismo a veces de 8 ya es mucho, muy, muy severo. Entonces, ellos han bajado un poco el límite de corte para algunas poblaciones específicas y hablan de 6. Pero en general, la escala de Ferryman-Gallwey modificada, digamos que pues, desde el punto de vista como más global, hablamos de hirsutismo cuando esta escala nos llega a más de 8. ¿Sí? Algunas poblaciones específicas hablan de 6 y eso nos toca verlo en los artículos específicamente. Claro, bajar el límite y bajar ese punto de corte a 6, pues eso va a aumentar la prevalencia de hirsutismo. Probablemente para una población como la de nosotros, donde nosotros sí tenemos pues digamos, población que tiene más vello de lo usual en las mujeres, bajarlo a 6 sería aumentar demasiado la frecuencia de síndrome ovario poliquístico y la prevalencia también del mismo hiperandrogenismo. ¿Ok? Entonces nos quedamos con 8. Nos quedamos con 8. ¿Qué más? Y es importante tengan en cuenta el criterio de diagnóstico ecográfico, ¿sí? Porque es muy importante que se cumplan los criterios para poder hablar de una morfología de ovarios poliquísticos.
El ovario poliquístico ecográfico se puede diagnosticar ya sea porque un solo ovario cumpla los criterios o ambos. Y los dos criterios importantes para hablar de morfología de ovario poliquístico por ecografía son el volumen ovárico, que sea mayor a 10 centímetros cúbicos, y la presencia de más de 25 folículos en toda la superficie ovárica. Detectados obviamente por ecografía, los folículos que se detectan son de 2 a 10 milímetros. Si hay ya alguno de más de 10 milímetros, entonces se considera que ese ciclo no es evaluable, tendría que evaluarse en otro ciclo, que lo ideal es que la paciente no esté en ningún tipo de tratamiento hormonal cuando se haga la medición de esos folículos. ¿Qué otra cosa? Que se utilice un equipo de ultrasonido que tenga al menos más de 7 MHz. Bueno, no sé, ustedes han hablado, ¿en qué consiste la frecuencia de las sondas de ultrasonido? ¿Quién me puede explicar eso? Si yo aumento la frecuencia de una sonda de ultrasonido, ¿qué me permite desde el punto de vista ecográfico? ¿O qué me mejora? ¿Quién sabe? ¿Nadie? ¿No vieron nada de bases de ecografía, de ultrasonido? No, doctor. Bueno, mire, cuando yo hablo de frecuencia de sondas de ultrasonido, eso va a depender también de un poco de la vía, de la vía por la cual estoy haciendo la ecografía, ya sea abdominal o transvaginal. Cuando yo estoy haciendo una ecografía por vía abdominal, ¿qué necesito más? ¿Profundidad o precisión en las, o digamos como cercanía o precisión en las estructuras? ¿Profundidad? Claro, entonces cuando voy a hacer una ecografía por vía abdominal, yo necesito tener una buena profundidad, pero si le aumento la frecuencia a la sonda, lo que me va a hacer es que voy a perder profundidad y voy a ganar precisión en las estructuras cercanas. Que eso es lo que yo busco cuando hago por una ecografía transvaginal. Por ejemplo, que yo tengo el ovario ahí cerca, entonces voy a mejorar la precisión con la cual voy a ver los folículos ováricos. Entonces, la frecuencia está asociada de forma inversa a la profundidad y de forma directa a la precisión con la cual yo quiero evaluar una estructura. Es importante que tengan en cuenta que si es por vía vaginal, yo tengo las estructuras cercanas a la sonda. Y si están cercanas a la sonda, yo necesito una mejor precisión para estas estructuras. Si yo le bajo la frecuencia, perdón, voy a ganar profundidad, ¿sí? Pero pierdo precisión en la medición, ¿ok? Ok, doctor. Bueno, entonces nada, ninguna pregunta con respecto al diagnóstico. Bueno, Doctor, sí. doctor, lo que pasa es que yo leí en uno de los artículos que, o sea, que se definía como ovario poliquístico si encontrábamos 12 o más folículos centrales y si medían de 2 a 9, o sea que ya eso ya no está vigente. Ese es el criterio de Rotterdam, ¿sí? Pero recuerda que esos criterios de Rotterdam tienen más de 10 años y en ese momento, pues digamos que para esa fecha, eso era adecuado para poder hablar de morfología de ovarios poliquísticos porque los ecógrafos en ese momento no tenían tan buena resolución como ahora. Ese criterio puede ser que cambie, ¿sí? Pero digamos que todavía las sociedades científicas no se han pronunciado al respecto. La que se ha pronunciado principalmente es la Sociedad de Exceso de Andrógenos para decir que efectivamente se tiene que manejar un corte de 25. Y también la de la NIH, que es otro criterio que se utiliza para evaluar el síndrome ovario poliquístico, también los está, digamos que adoptando, pero como tal, no, ahorita mismo todavía no hay una sociedad científica que haya nuevamente reevaluado esos criterios. Bueno, doctor. Dependerá.
Sí, porque por ejemplo todavía hay ginecólogos que pueden llegar a tener ese límite de corte, pero es que sus ecógrafos de pronto no son tan de buena resolución, entonces tienen que seguir manejando ese límite de corte. Y a la final, pues como les decía, el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico no lo hace la ecografía, lo hace la presencia de síntomas clínicos asociados a, ¿sí? Entonces, si yo tengo una paciente que clínicamente tiene síntomas, pues en la ecografía yo voy a buscar si realmente está esa morfología de ese estilo. Puede ser, por ejemplo, que en algunos casos se considere un síndrome ovario poliquístico solo por el aumento del volumen ovárico y no cumpla los criterios de que tenga más de 12 folículos. Entonces, es un poco relativo el criterio morfológico ecográfico. Bueno, entonces, a ver, continuemos. Con respecto a lo que se refiere de morbilidad a largo plazo, Daniel Conde. Daniel, entonces hablemos un poco de cuáles serían las patologías o morbilidades que estarían asociadas a largo plazo o mediano plazo con relación al síndrome ovario poliquístico. No le estamos escuchando. No tiene micrófono, Daniel. Bueno, entonces mientras Daniel arregla ahí el sonido, Fabián Polo. Fabián. Señor, Bueno, entonces con relación a las patologías o morbilidades a largo o mediano plazo asociadas a ovario poliquístico, ¿qué podemos decir? pues una de ellas podría ser la dislipidemia. Sí, bueno, sí, pero usualmente asociada a otro tipo de problemas metabólicos, ¿no? Hablamos de lo que es el síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Aló, Fabián. ¿Qué dice Fabián? ¿Qué comprende el síndrome metabólico? ¿Quién colabora con la La respuesta? hipertensión, obesidad, hipertrigliceridemia. La insulina Ajá, resistencia. Obesidad, exacto. azúcar en la sangre elevado, azúcar elevado. Mayor morbimortalidad de origen aterosclerótico. Vale, entonces cuando hablamos de síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo que pueden incrementar el riesgo cardiovascular a mediano o largo plazo. Entonces estamos hablando de que el paciente va a presentar intolerancia a la glucosa, dislipidemia, usualmente presentan obesidad o sobrepeso, principalmente una obesidad central. Ustedes saben que en este caso ya lo que va a contar es la grasita visceral a nivel abdominal principalmente. Y estos pacientes pues van a presentar también mayor riesgo cardiovascular al futuro. Eso usualmente lo vemos en mujeres que tienen síndrome ovario poliquístico. Y vemos que incluso de forma temprana, las mujeres, aún así no tengan obesidad, pueden estar generando una resistencia a la insulina temprana, que en algunos casos puede ser incluso severa,
y que también se asocia a hiperinsulinemia. Y la hiperinsulinemia, ya dijimos que desde el punto de vista fisiopatológico también se asocia a hiperandrogenemia, ¿ok? Entonces, ¿cómo medimos a quién se le ocurre cómo se mide el grado de resistencia a la insulina? Una curva de glicemia. Una curva de glicemia. Específicamente una curva, ¿cómo? ¿De qué Prueba de características? tolerancia oral a la glucosa. ¿Cómo se la hacen? ¿Cómo le hacen esa prueba? Con 75 gramos. Vale, esta es una opción, hacer una prueba con una carga, una pre y poscarga de glucosa, ¿sí? Y con eso podemos ver si hay algo de intolerancia a la glucosa. Pero recuerden que intolerancia a la glucosa no es igual a resistencia a la insulina. Entonces, ¿cómo medimos resistencia a la insulina? Doctor, no sé si se pueda comenzar con una prueba de tamizaje como el test de O'Sullivan. Sí, que es más o menos una prueba de glucosa, que es lo que habíamos comentado. Pero también ahora nosotros tenemos la posibilidad de medir los niveles de insulinemia, ¿sí? Incluso se han planteado algunos modelos matemáticos, no sé si han escuchado el modelo OMA o el índice de resistencia OMA para poder calcular la resistencia a la insulina. ¿Sabe alguien de eso? Sí, doctor, pues que tomaba en cuenta la glicemia y la multiplicaba por la insulinemia y la dividía como en una constante que era 405. Entonces, por ejemplo, si el valor de resultado era mayor o igual a 2, entonces ya era como un indicador para la insulinoresistencia. Vale, eso es una de las formas de medir de resistencia a la insulina. Y si vemos que efectivamente ese índice nos está dando elevado, quiere decir que esa mujer tiene un grado de resistencia a la insulina, porque para medir la grado de resistencia a la insulina tenemos que también basarnos en el nivel de glucosa basal. Hay algunos que hacen índice OMA basal, que es en ayunas, calculando la con el cálculo de la glucosa y la insulina basal, y si da mayor o 2 a 3, bueno, hay algunos autores que hablan de un poco más alto el límite de corte a 3. Entonces, esta paciente tiene una resistencia a la insulina basal, pero también puede tenerla poscarga, ¿sí? Entonces, les hacen insulinemia pre y poscarga. De hecho, el gol estándar, ¿alguien sabe cuál es el gol estándar para el diagnóstico de resistencia a la insulina? ¿Quién es el internista del grupo? ¿No hay ningún internista? Doctor, yo leí que... El clan glucémico. ¿No podría ser? ¿Quién está hablando? Pues varios a la vez. Yo leí que el gol estándar era algo que se llama el clan euglucémico. Exactamente, ese es el gol estándar, ¿sí? ¿Y cómo se hace esa prueba, Eric? Hasta ya no llegué, pero la verdad, eso fue lo que leí nomás. Bueno, desde el punto de vista de gol estándar, efectivamente ese es el que nos hace el diagnóstico, pero es una prueba un poquito, digamos, desde el punto de vista técnico, un poco difícil de hacer, porque al paciente se le da una carga, pero se le deben hacer casi como 5 tomas de muestras sanguíneas para poder hacerle mediciones de insulina seriadas, y con ese CLAM es que se hace el diagnóstico, ¿sí? Como esa prueba es un poquito difícil desde el punto de vista técnico, es que se han optado por otras alternativas para medir el grado de resistencia a la insulina. Por ejemplo, el índice OMA, pero también hay otras formas de medir el grado de resistencia a la insulina. ¿Qué otros han investigado? El endocrinólogo del grupo, ¿quién es? Bueno, también hay otra opción que es calcular los niveles de adiponectina, que eso también se asocia a un grado de resistencia a la insulina, ¿ok? Entonces, la adiponectina, recuerden que es una hormona que está asociado también con el metabolismo de los lípidos y de la glucosa, y que está relacionado con también la parte reproductiva. Ya lo hemos nombrado en otras clases. ¿Qué otra cosa se asocia a resistencia a la insulina?
La acantosis nírica. La obesidad, bueno, sobre todo cuando estamos hablando de obesidad central, ¿no? ¿Cómo son los límites de corte de circunferencia de la cintura para hombres y mujeres para hablar de obesidad central? 80 y 90 centímetros, doctor. ¿Me pregunta o me dice? Es que no, no. Bueno, los estoy corchando con eso, ¿no? Eso no es de ginecología, eso es de medicina interna. Ustedes ya vieron medicina interna, ¿no? Sí, señor. Yo creo que son Sí, señor. 88 en mujer y 112 en hombres. Vale, revisen el tema porque eso es importante para correlacionarlo con las mujeres que tienen síndrome ovario poliquístico. Mira, lo que les quiero decir es, la ginecología no es solamente ver pacientes de sangrados, de dolor y demás. O sea, ustedes tienen que tener una visión global del paciente, ¿sí? Digamos que específicamente en síndrome ovario poliquístico es muy importante el manejo multifactor, de múltiples especialidades. Pero el ginecólogo es al que le va a llegar. El primero que le llega al paciente, la mujer que tiene síndrome ovario poliquístico, es al ginecólogo. No sé si alguno del grupo querrá ser ginecólogo, pero es importante que vean que la ginecología no es solamente la parte de manejo de algunas patologías que son frecuentes, sino también hay un espectro muy amplio de trabajo que, por ejemplo, esta área específica de la endocrinología ginecológica es bastante importante y es casi que súper importante trabajar el tema hormonal porque depende de eso el manejo, ¿ok? Bueno, ¿qué otras morbilidades a largo plazo o a mediano plazo? A ver, hablemos con Alejandra de Oro. Alejandra, que es muy frecuente, una morbilidad muy frecuente asociada a ovario poliquístico. ¿El acné? Bueno. ¿Infertilidad? Fertilidad. Bueno, ¿quién dijo infertilidad? Yo. ¿Quién es yo? ¿Andrea? Hilary. Ah, Andrea, sí. Andrea, bueno, háblame de infertilidad. ¿Por qué el síndrome ovario poliquístico está asociado a infertilidad? Pues porque la mayoría de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico van a experimentar oligo o anovulación y eso pues va a dar su fertilidad que se asocia pues con la disfunción ovulatoria. Y también que una vez que conciben, estas mujeres no parecen demostrar un mayor riesgo a abortos espontáneos, o sea, no es como que sea imposible, sí hay un índice de subfertilidad, pero sí cuando se logra no es que, bueno, en el artículo que leí decía que no había un mayor riesgo a tener algún aborto espontáneo o algún embarazo con pérdida temprana, pero sí hay una disminución de la probabilidad. Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Andrea, efectivamente, la infertilidad asociada a ovario poliquístico se debe al tema de disfunción ovulatoria, ¿cierto? Si una mujer no está ovulando, pues sencillamente no se va a embarazar, ¿cierto? Y es importante que tengan en claro la palabra que dijo Andrea, que me parece clave. El ovario poliquístico se asocia a esa subfertilidad, no a infertilidad, ¿ok? Ahorita vamos a hablar un poco con respecto a qué es el término de infertilidad. Pero es importante porque es que yo veo muchas pacientes todos los días que los médicos le dicen, no señora, usted tiene ovario poliquístico, es casi imposible que se embarace. ¿Y eso quién se lo quita a la cabeza de la señora? Entonces, de ahí en adelante, la señora siempre va a decir, no, pero yo no me puedo embarazar, y resulta que sí, que se embarazan y de forma espontánea, claro. También va a depender de otros factores que se sumen, ¿no? Entonces, si la mujer tiene ovario poliquístico, tiene una disfunción ovulatoria, pero se asocia a un síndrome metabólico y la mujer tiene obesidad y demás, pues ya esos son factores que le van sumando y que le van disminuyendo la probabilidad de embarazo, porque la obesidad se asocia a infertilidad y algunos otros problemas asociados a la hiperinsulinemia también se asocian a infertilidad. Entonces, no es solamente tener el diagnóstico de ovario poliquístico, porque recuerden que hay un grupo de mujeres de ovario poliquístico que son ovuladoras normales. O sea, el síndrome de ovario poliquístico ovulatorio.
Por eso es importante tener el control metabólico de insulina y glucosa y también los cambios en el estilo de vida. Eso ayuda a que la... Exactamente. Eso ya lo vamos a hablar ahora con respecto a las estrategias de manejo, ¿vale? Entonces es súper importante, sí, se asocia a su fertilidad y es una de las morbilidades que están asociadas a mediano plazo. ¿Qué otra morbilidad está asociada a síndrome ovario poliquístico? A ver, vamos al final. Pamela Pérez. Doctor, el cáncer de endometrio, ¿no? ¿También hay Vale. riesgo? Pues Sí, yo sé claro que es que en baja sí. proporción, pero sí. ¿Y por qué? Debido pues que no hay una buena acción de la progesterona en los ciclos menstruales, entonces solo hay acción de los estrógenos y por eso no ocurre la involución endometrial. Exactamente. Entonces, como habíamos comentado también en la fisiopatología, el ovario poliquístico se asocia un poco a un hiperestrogenismo relativo, que de pronto no tiene una posición adecuada por los niveles de progesterona porque no se está ovulando de forma normal. Entonces, ese endometrio permanece por más tiempo engrosado y este engrosamiento endometrial favorece la hiperplasia endometrial que puede en un momento dado generar cambios de atipias y generar un cáncer endometrial. Y recuerden que el cáncer endometrial, ¿ya vieron cáncer? Bueno, hasta ahora van a empezar a ver oncología, ¿no? El cáncer de Sí, doctor, la endometrio otra semana lo vemos. tiene varios factores de riesgo y ustedes van a ver que los factores de riesgo que tiene una mujer para cáncer de endometrio usualmente están asociados también a síndrome metabólico. Entonces, la obesidad es un factor de riesgo importante y el hecho de que tenga un síndrome ovario poliquístico también es un factor de riesgo importante para tener un cáncer de endometrio en el futuro. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa que quieran comentar con respecto a las morbilidades? Doctor, es que yo encontré algo, pero yo no, o sea, no supe. O sea, en un artículo encontré que hablaban de la disfunción vascular, pero al final decían como que no estaba totalmente clara la incidencia. Y también decía que podía ser un efecto protector para eventos cardiovasculares, pero podía aumentar los accidentes cerebrovasculares. Entonces, no sé si sí sea cierto que haya un aumento de la disfunción vascular o no, porque quedé como... Sí, sí, normalmente, pues es que digamos que una cosa va como sumada con la parte de los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, sí es cierto que una mujer con antecedente de síndrome ovario poliquístico puede en un momento dado tener también disfunción endotelial, ¿sí? Pero es que la disfunción endotelial está también asociada a unos factores inflamatorios, a unos factores metabólicos, a unos factores hormonales. Entonces, no es solamente relacionada con una sola cosa, pero sí las mujeres con ovario poliquístico pueden tener disfunción endotelial y están en mayor riesgo de hacer enfermedad arterial coronaria, hipertensión arterial y accidentes cerebrovasculares. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra cosa? Doctor, en cuanto a las complicaciones, también decía que a pesar de que las mujeres con síndrome ovario poliquístico podían quedar embarazadas, eran embarazos pues de mucho cuidado y de alto riesgo porque tenían mayor riesgo de preeclampsia, de diabetes gestacional y también complicaciones fetales como parto prematuro o Exactamente, macrosomía. Zaira. Entonces es una complicación también asociada a mujeres con ovario poliquístico. De hecho, si la mujer que tiene síndrome ovario poliquístico, por ejemplo, tiene un grado de resistencia a la insulina previo a un embarazo, esa resistencia a la insulina se puede convertir en una diabetes gestacional durante un embarazo. Y también puede haber más riesgo de preeclampsia, también puede haber más riesgo de parto prematuro e incluso también hay más riesgo de pérdidas, aunque no propiamente por el ovario poliquístico, sino por otros factores asociados a la parte metabólica y hormonal. También es cierto que hay una asociación, y no sé si ustedes lo leyeron, con hiperprolactinemia y con alteraciones de la tiroides en relación al síndrome ovario poliquístico. ¿Alguien que quiera comentar del tema? Entonces, es obligatorio en todas las pacientes que tienen diagnóstico de síndrome ovario poliquístico que se haga un tamizaje adecuado de TSH y prolactina, porque también puede haber una asociación con alteraciones de esas hormonas y síndrome ovario poliquístico. ¿Ok?
¿Alguien quiere comentar algo con respecto a la parte emocional, psiquiátrica y demás? Doctor, una pregunta. Lo que pasa es que, pues, en algo que yo leí decía que pues la relación con la LH y la FSH, que pues usted acaba de nombrar, eso sí se tenía en cuenta antes, pero y que en un tiempo se utilizaba como parte de los criterios para diagnóstico, pero que pues en la actualidad no había como una determinación que dijera que la prolactina y las hormonas tiroideas tuvieran de pronto una alteración Bueno, en cuanto a eso. No, sí hay una asociación, pero para hablar de prolactina y TSH, pero me está hablando usted de FSH y LH. Y LH, efectivamente, efectivamente es, pues digamos que si uno solicitara en una mujer un perfil hormonal basal, una FSH y LH, por ejemplo, en la fase proliferativa temprana, pues va a haber una inversión de la LH con respecto a la FSH, y la LH va a estar más aumentada, y a pesar de que no sea un criterio diagnóstico, eso orientaría más o favorecería más el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, pero efectivamente no es un criterio diagnóstico. Ahora, estoy hablando de otro tipo de patologías que pueden asociarse a la presencia del síndrome ovario poliquístico. Entonces, hay un porcentaje más o menos como entre un 20 o un 30% de mujeres que tienen síndrome ovario poliquístico y además también tienen hiperprolactinemia y también tienen alteraciones tiroideas usualmente asociadas a hipotiroidismo. Entonces, por eso es importante hacer en estas mujeres que tienen ovario poliquístico un tamizaje además para prolactina y TSH, que no tiene que ver con el perfil hormonal basal. ¿Sí? Ok, doctor, gracias. Doctor, en cuanto al estado de ánimo, yo encontré en uno de los artículos que usted nos envió que estaba asociado de pronto con la depresión, pero que no hay las guías no sugieren que se haga como una evaluación dentro del síndrome como tal a la paciente por el estado de ánimo, o sea, no han llegado a esa conclusión como tal, bueno, sí, entonces es importante que, como lo veníamos comentando, que haya asociación con otro tipo de patologías y también hay trastornos a nivel mental, emocional, que están asociados a la presencia de ovario poliquístico. Es principalmente dado, por ejemplo, por los síntomas que presente la mujer. Si es una mujer que tiene obesidad, si es una mujer que tiene, por ejemplo, un hiperandrogenismo severo, tiene un acné severo, tiene un hirsutismo severo, obviamente ella tiene distorsionado la percepción de su propia imagen corporal. Y entonces hay que ofrecerle a esta mujer también un apoyo psicológico y un apoyo desde el punto de vista de manejo en la parte de estética para que esa parte mejore. Porque sí que es cierto que hay mayor tasa de problemas emocionales y depresión y trastornos de ansiedad y demás en mujeres que tienen síndrome ovario poliquístico. ¿Vale? Sí, señor doctor. Gracias. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo enfocamos el manejo entonces de una paciente? Néstor Pereira tiene el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta mujer? ¿Usted qué le va a preguntar a ella para poder decirle cómo se va a manejar esta paciente? Néstor. Bueno. Néstor, se le dañó el micrófono. ¿Sí? Sí, lo escucho. Lo escuchamos. Doctor, pues un aspecto muy importante. Bueno, ¿cuál es la pregunta clave cuando vamos a enfocar el manejo de una mujer con síndrome ovario poliquístico? Y desea quedar embarazada. Quiere quedar embarazada. Entonces esa es una pregunta clave. ¿Clave por qué? Porque el manejo obviamente va a ser diferente para una mujer que se quiere embarazar con respecto a la que no se quiere embarazar. Entonces hablemos de la mujer que no desea embarazo. Entonces, ¿cómo abordamos el tratamiento de la mujer que no desea embarazo? Nesli Romero. Nesli, ¿está por ahí? Pues en primer lugar,
pues antes de dar cualquier tratamiento deben combatirse, por ejemplo, la obesidad y la parte asociada con resistencia a la insulina, cambiar los hábitos también. Vale. Nesli dijo algo que es muy importante, que va a ser el pilar fundamental del tratamiento del síndrome de ovario poliquístico, independiente de si la mujer quiere o no quiere embarazarse. Y lo más importante es un cambio en el estilo de vida de esta mujer. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir cambio en el estilo de vida? Hay que modificar la parte nutricional y hay que modificar también la parte de que la mujer tenga un hábito de hacer ejercicio de forma regular y rutinaria para que vaya a disminuir probablemente complicaciones a largo plazo. Entonces, independiente de si quiere o no embarazarse, lo primero que debe hacer esta mujer es cambiar el chip. Tiene que cambiar el chip en relación a su alimentación y a su programa de ejercicios. ¿Ok? Entonces, eso es clave y eso es importante para ambos grupos de edad. Bueno, muy bien. Lucía Quintero. Sí, señor. Lucía, entonces ya sabemos, esta mujer tiene que hacer un cambio en el estilo de vida. Ahora, ¿cómo va a abordar esta mujer que no quiere embarazarse y tiene un diagnóstico de síndrome ovario poliquístico? Se podría manejar como pilar de la terapia farmacológica los anticonceptivos orales combinados. ¿A todas? Pues a las que no desean embarazarse, que no buscan un embarazo, una anticoncepción. ¿Y a quiénes les inicio anticonceptivos? Cuando la disfunción menstrual pues es como severa, o sea que... Vale, entonces va a estar asociado a la presencia de síntomas, ¿vale? Entonces, si yo tengo una mujer que tiene síndrome ovario poliquístico, lo primero que tengo que establecer es qué síntomas es lo que ella quiere manejar, ¿vale? Entonces, ¿tiene disfunción menstrual o alteraciones menstruales o tiene síntomas de hiperandrogenismo? ¿Sí? Dependiendo de lo principal que predomine, entonces yo ya voy a enfocar el tratamiento médico, ¿ok? Claro, estamos de acuerdo que si la mujer tiene obesidad, si tiene resistencia a la insulina y demás, pues yo le voy a manejar eso aparte. Pero si hablamos específicamente del síndrome ovario poliquístico, lo que me interesa es manejar los síntomas asociados a ovario poliquístico. Y principalmente esos son alteraciones menstruales y hiperandrogenismo, ¿vale? Entonces, hay algunas formas farmacológicas para poder manejar las alteraciones menstruales. Y alguien mencionó que el pilar del tratamiento hormonal eran los anticonceptivos orales. ¿Quién quiere comentar algo con respecto a los anticonceptivos orales? Pues doctor, que además de que se ha demostrado que ayudan a mejorar la disfunción ovárica, también están asociados a una prevención de la hiperplasia endometrial. Aclaremos el tema, porque el anticonceptivo oral no va a mejorar la disfunción ovárica. ¿A qué te refieres cuando hablas de disfunción ovárica? Pues la paciente no ha vuelto a tener ciclos menstruales, entonces... Es diferente. Acuérdate que es muy diferente hablar de menstruación y hablar de ciclo ovárico. Es muy diferente, los ciclos son diferentes. El ciclo endometrial es diferente del ciclo ovárico, ¿vale? Entonces, una mujer, y eso también es importantísimo que quede claro, porque es que pasa mucho que las chicas llegan diciendo, doctor, es que a mí me mejoró el ovario poliquístico la toma de los anticonceptivos. Efectivamente, con los anticonceptivos ella va a menstruar de forma regular, pero eso no quiere decir que haya mejorado su disfunción ovulatoria. Si la niña o la mujer la suspende esos anticonceptivos, muy probablemente va a retornar nuevamente el ovario a tener su comportamiento de ovario poliquístico. Entonces, el anticonceptivo no cura el ovario poliquístico, solamente controla los síntomas asociados a ovario poliquístico. ¿Qué va a hacer? Hacer que la mujer tenga menstruaciones regulares, pero no va a mejorar la disfunción ovulatoria. ¿Listo? Sí, señor.
Yo tengo una Claro. pregunta. Sí, ¿quién pregunta? Con respecto, ¿solamente los regulan los anticonceptivos orales o puede haber otro tipo de anticonceptivos? Puede haber algún otro tipo de anticonceptivos que pueden usar algunas mujeres. Lo que pasa es que, bueno, en relación al perfil del anticonceptivo y a la vía de administración, pues uno tendría como ciertas consideraciones a tener en cuenta cuando va a ver el perfil de efectos secundarios que puede también tener un anticonceptivo oral. O sea, yo no le voy a ofrecer anticonceptivos orales, por ejemplo, a una mujer que no tiene un hiperandrogenismo severo o que tiene menstruaciones completamente normales, porque probablemente esa mujer no se va a beneficiar del anticonceptivo oral, ¿sí? Las que se van a beneficiar realmente son las que tengan síntomas severos, porque son las que probablemente van a mejorar su hiperandrogenismo y su disfunción menstrual, pues entonces van a sentirse un poquito más cómodas, ¿ok? Ahora, hay algunos anticonceptivos que pueden empeorar el problema. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de anticonceptivo no le ofrecería a una mujer con ovario poliquístico? Los que contengan Levonorgestrel, levonorgestrel. Bueno, entonces Los androgénicos. aquellos que provengan que sean derivados de la testosterona, o sea, si son progestinas que son derivadas de la testosterona, probablemente no sean lo más indicados. Sin embargo, tampoco es que estén contraindicados. Pero, por ejemplo, yo no le voy a ofrecer a una mujer que tiene un síndrome ovario poliquístico una anticoncepción de depósito tipo acetato de medroxiprogesterona trimestral, porque recuerden que eso se asocian a menorrea a largo plazo. Y de paso, sabemos que las mujeres que tienen disfunción ovulatoria se van a asociar a menorrea. Entonces yo le voy a empeorar la menorrea a esa mujer. Y tampoco le voy a ofrecer, por ejemplo, un implante subdérmico que sabemos que también tiene como efectos secundarios un poco de un incremento del hiperandrogenismo. Entonces, tendría en cuenta que no sería bueno indicado darle un medicamento que tenga levonorgestrel. Sin embargo, no es que esté contraindicado y hay algunas mujeres que responden de forma normal porque a veces los niveles de hiperandrogenismo no son tan severos. Pero entonces hay que tener eso en cuenta cuando hablamos y enfocamos el tratamiento anticonceptivo de estas mujeres, ¿vale? Doctor, una pregunta con respecto a lo que usted decía de los efectos secundarios de los anticonceptivos orales combinados. O sea, yo tengo entendido que los efectos secundarios de los anticonceptivos orales combinados es más que todo porque los picos como tal del fármaco son más y son todos los días. En cambio, a comparación de lo que es el parche y lo que es el anillo vaginal, en esos casos, ¿ese anillo vaginal y parche sí sería igualmente efectivo? Aquí lo que va a cambiar es la vía de administración del medicamento, ¿ok? Porque cuando se toma un anticonceptivo oral, pues obviamente el medicamento se absorbe a nivel gastrointestinal y luego tiene un paso hepático y se metaboliza y ese metabolito entonces va hacia la circulación periférica y actúa. En relación a la medicación que es dada por parches o por anillos vaginales, esa medicación se salta el paso hepático. Entonces, en principio, tiene menos riesgos y está asociado a menos efectos secundarios asociados al anticonceptivo como tal. Pero, por ejemplo, la presentación de parches y de anillo vaginal como tal no precisamente tienen un efecto antiandrogénico las progestinas que lo acompañan. Entonces, tampoco serían ideales, aunque tampoco están contraindicados, ¿vale? Si yo veo que tengo una mujer que tiene un hiperandrogenismo importante, tiene hirsutismo, tiene acné, tiene alopecia, yo le voy a indicar un manejo anticonceptivo, ojalá combinado. ¿Por qué combinado? ¿Por qué no le doy solamente la progestina? Por ejemplo, que le diera dienogest continuo. ¿Quién sabe? El doctor hablaba que, por ejemplo, el componente estrogénico del anticonceptivo podía incrementar a nivel hepático la producción de la globulina fijadora de hormonas sexuales y esto pues disminuye la biodisponibilidad de los andrógenos. Así es, perfecto, es una buena respuesta. O sea, cuando yo combino el anticonceptivo con una molécula de acción estrogénica,
Eso me va a ayudar o favorecer a que se produzca mayor cantidad de globulinas transportadoras de hormonas sexuales a nivel hepático y eso me va a mejorar, por un lado, la resistencia a la insulina y por otro lado, el hiperandrogenismo, ¿sí? Porque ya no vamos a tener tanta molécula de hormona libre. Entonces, también estamos actuando desde el punto de vista metabólico dándole un anticonceptivo. Ahora, y es muy importante que tengan en cuenta, cuando nosotros manejamos pacientes con ovarios poliquísticos, también tenemos mujeres que tienen factores de riesgo cardiovascular y algunos de esos son factores bastante importantes. Entonces recordemos que el estrógeno también puede en un momento dado aumentar el riesgo cardiovascular. ¿Sí? Acuérdense la clase de terapéutica hormonal. El estrógeno no podemos tampoco darle en dosis altas. Entonces, una mujer que tiene síndrome ovario poliquístico se discute mucho si realmente vale la pena darle un estrógeno en dosis altas. A veces algunos autores dicen vamos a darle estrógeno, pero poquito, entonces le da una dosis bajita del estrógeno. O le da una dosis un poco intermedia. Y ustedes han visto que hay algunos preparados de anticonceptivos que tienen dosis intermedias. Hay unos que tienen 20 microgramos, otros que tienen 30 microgramos y hay otros hasta de 35 microgramos, que creo que es la dosis más alta que hay ahorita mismo en los anticonceptivos. Ya no utilizamos dosis altas de estrógenos porque las dosis altas de estrógenos se asocian a problemas también protrombóticos o enfermedades cardiovasculares en algunas mujeres. ¿Ok? Doctor, tengo una pregunta. Con respecto a una paciente que desde su menarquia ha sido diagnosticada con síndrome ovario poliquístico y ella ha venido recibiendo su tratamiento con reemplazo de terapia hormonal, pero pues ella decide que no quiere tener hijos, actualmente tiene 23 años, que sí estaría indicada la ovarectomía bilateral, por ejemplo. O por ectomía bilateral, pero es un poco drástico ese tratamiento. Bueno, miren, una mujer de 23 años está en su pico máximo de producción de hormonas a nivel ovárico, ¿sí? Y recuerden que el ovario no es solamente para que la mujer produzca menstruaciones y para que produzca ovulaciones, sino también es un órgano súper importante en la producción de todas las hormonas en relación a estrógenos y demás. Los estrógenos de una mujer joven son necesarios. ¿Por qué? Porque los estrógenos tienen un efecto protector para múltiples enfermedades. Quitarle los ovarios es dejarla en menopausia prematura a esta mujer. Y entonces, ¿cuáles serían complicaciones a largo plazo de esta paciente? Va a tener una osteoporosis temprana, va a tener todas las enfermedades cardiovasculares tempranamente, va a tener deterioro del estado neurológico porque todos los estrógenos también tienen una acción a nivel cerebral. Tienen muchos factores de riesgo. Entonces, yo no puedo dejarle a una paciente tan joven un tratamiento tan drástico solamente porque no quiere tener hijos. En ese caso, pues lo que si quisiera un método definitivo, pues lo que tendría que hacerse de pronto es una salpingectomía bilateral o optar por métodos de largo plazo de anticoncepción. Pero el ovario poliquístico, pues lo podemos controlar de otra forma, no necesariamente tenemos que hacer tan drásticos como eso. Ahora, hablemos un poco entonces de cuál es el perfil de antiandrogénicos que le vamos a recomendar a esta mujer. Por ejemplo, a ver, ¿quién me puede decir? Vamos a ver aleatoriamente. Juan Pablo Torres. Sí, señor. Juan Pablo, ¿cuál sería entonces el perfil de antiandrogénicos que serían ideales para una mujer con ovario poliquístico? Pues los de tipo esteroidal, como ¿Qué tipo? el acetato de ciproterona, la espironolactona. La espironolactona no es una progestina. O el no esteroidal también, ¿no? Ahí era la flutamida, si no estoy mal. Bueno, no, hablemos de los que están asociados a la parte esteroidea. ¿Sí? El acetato de ciproterona. Bueno, ese es el antiandrogénico de elección y el más potente que tenemos a la mano en este momento para el manejo de síntomas severos asociados a hiperandrogenismo en ovario poliquístico. Pero también hay otras progestinas que tienen efecto antiandrogénico. ¿Cuáles son esas? Carla Duarte. Doctor, ¿me podría repetir la pregunta? Que es que no lo estoy escuchando muy bien. Qué pena.
qué otras progestinas asociadas a los anticonceptivos tenemos disponibles que tengan un efecto antiandrogénico. Ya hablamos del acetato de ciproterona. Doctor, la drospirenona. La drosperinona, efectivamente, tiene un efecto. El dienogés. El dienogés. El dienogés. ¿Qué otro? Gestodeno. La clormadinona. El acetato de clormadinona. La clormadinona, exacto. El gestodeno tiene una acción antiandrogénica, pero no es tan importante, es un poco más débil, ¿ok? Básicamente los que mencionaron. Entonces tenemos acetato de ciproterona, acetato de clormadinona, el dienogés, la drosperinona, como los más importantes, ¿vale? Si yo veo que la mujer tiene un síndrome ovario poliquístico principalmente asociado a tema metabólico y peso aumentado, ¿por cuál progestina me iría? Doc, con el acetato de ciproterona, pues tiene un efecto anabólico. Sí podría ser, pero entonces en pacientes que tienen sobrepeso, a veces uno iría un poquito más por la drosperinona, que tiene un efecto antimineralocorticoide positivo. Y eso Que haría ayuda que la mujer... que no retenga líquidos. Exactamente, y también está asociado, aunque el efecto es individual. Yo también tengo mujeres que tienen, por ejemplo, un uso de un anticonceptivo con drosperinona y resulta que se incrementan de peso. Sí, o sea, es un poco variable el tema. Pero bueno, eso sería para mujeres que tienen disfunción menstrual, alteraciones menstruales y que tienen síntomas de hiperandrogenismo. Ahora, una mujer que no requiere un anticonceptivo, pero que tiene un hirsutismo severo e importante y ya probó los anticonceptivos, ¿lo puedo asociar con algo más para mejorarle el hirsutismo? La espironolactona, doctor, se podría. Exactamente, entonces podríamos asociarlo con un medicamento tipo espironolactona. ¿Qué dosis utilizaría, Taira? Pues doctor, en algunos artículos daban una dosis estándar de 100, en otros decía que se puede iniciar con 50 hasta 100. Sí, la dosis varía, pero a veces uno inicia con dosis bajitas y va viendo dosis respuesta. Pero sí, hasta 100 miligramos podemos utilizar de espironolactona diario por más o menos un periodo de 3 a 6 meses para ver una respuesta adecuada. ¿Listo? Vale. ¿Algo más para comentar en el tratamiento de mujeres que no desean embarazo? Pues doctor, también es importante respecto a la espironolactona precisamente eso, que se dé solo en mujeres que no quieran embarazarse, porque si sean mujeres y llegan a quedar embarazadas, pueden provocar feminización del feto masculino. Entonces es muy Usualmente importante si uno da nosotros... espironolactona que esté planificando. Exacto, usualmente nosotros asociamos el anticonceptivo a la aspironolactona, ¿sí? Para potenciar un poco el efecto antiandrogénico en relación al hirsutismo, que es como el síntoma que de pronto va a mejorar más con la toma de la aspironolactona. Para el Bueno. acné, doctor, también manejarles el acné con los retinoides. Eso es Como importante. no desea quedar en embarazo, pues tendríamos la seguridad del perfil para darles el medicamento. Además que esta paciente debe tener una valoración por dermatología, obviamente, y también el dermatólogo puede optar por algunos tratamientos como el peeling, como la depilación láser, como otro tipo de manejos que también van a ayudar a mejorar los síntomas asociados al ovario poliquístico, principalmente cuando son hiperandrogénicos. Hay también una alternativa en algunas mujeres que no quieren utilizar anticonceptivos orales y que su principal problema es la disfunción menstrual. ¿Cuál sería esa alternativa? José Cifuentes. José Cifuentes está por ahí. No responde. Doctor Undiu. ¿Y por cómo le va a mejorar un DIU la disfunción menstrual? Porque sería un DIU liberador de progestina.
Sí. De hecho, acuérdense que el DIU liberador de progestinas, ¿qué molécula contiene? Levonorgestrel. Levonorgestrel. Entonces, sí. Algunas mujeres que tienen un Mirena, por ejemplo, pueden empeorar su problema hiperandrogénico si se Síntomas. coloca un DIU. Sí, Doc, pero yo lo encontré en uno de los artículos, como que lo recomendaban también, aunque pues era una opción alternativa. ¿Cuál sería la mujer para un Mirena? Que no tuviera un hiperandrogenismo marcado, o sea, que fuera un hiperandrogenismo leve. Bueno, eso desde el punto de vista de disminución de perfil de riesgo de efectos secundarios, pero ¿cuál sería la indicación principal para colocarle un Mirena a una mujer que tiene ovario poliquístico? ¿Que no tenga acné? No, o sea, sí, digamos que desde el punto de vista de efectos secundarios sí, pero hablemos de la indicación. El Mirena, ¿para qué mujeres está recomendado en general? Se refiere a la edad, Doc, ¿sí? No. Las que no desean embarazar. Bueno, influye, pero no me refiero a eso. Recuerden que el Mirena tiene un efecto importante a nivel endometrial para generar atrofia endometrial. Entonces, las mujeres que estén en riesgo de hacer una hiperplasia endometrial serían las candidatas para colocarle un Mirena. Obviamente que no quieran embarazo y obviamente que no tengan un perfil androgénico muy marcado, ¿sí? Pero entonces la que tenga ese perfil es la que va a mejorar con ese tema, ¿ok? O que tenga menstruaciones excesivas o severas. Menstruaciones muy pesadas, por ejemplo. Entonces, esa es la mujer indicada para un Mirena. Entonces, realmente no es como la primera elección, solamente en casos especiales. Obviamente, ustedes tienen que individualizar cada mujer, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, ¿a quiénes le van a dar metformina? Entonces, Yesel Dávila. ¿Quiénes le damos metformina? A las pacientes que tengan diabetes, que no hayan respondido con el ejercicio y con la dieta. Y que Las tengan mujeres que resistencia a la tengan ovario insulina. poliquístico y sufran de obesidad. Y que tengan resistencia a la insulina. Para eso ustedes les han medido. O sea, no es para todas. La metformina no es para todas. Bueno, y Germán Sánchez. ¿Cómo manejamos entonces la mujer que sí se quiere embarazar? ¿Germán está por ahí? Con el citrato de clomifeno y el letrozol. ¿Esos qué son? ¿Cómo se llama? Inductores de ovulación. Inductores de la ovulación. Inductores de la ovulación. Entonces, muy bien, tenemos entonces alternativas el letrozol, que es ¿qué? ¿Qué es el letrozol desde el punto de vista farmacológico? Es un inhibidor de la aromatasa. De la aromatasa. Entonces, ¿cómo actúa el letrozol? No permite el cambio de andrógenos a estrógenos a través de que está hecho por la aromatasa. Exacto. Entonces, ¿ahí qué pasa? No se inhibe el eje. Habría más producción de folículos por la FSH. Entonces, recordamos la clase de ciclo menstrual, ¿cierto? El estrógeno principalmente inhibe la liberación de la FSH para que la FSH no actúe a nivel de los folículos o por lo menos ya deje de actuar sobre los folículos que están en la parte proliferativa. Si yo inhibo o le disminuyo la acción estrogénica en la fase proliferativa del ciclo, lo que voy a hacer es incrementar de forma indirecta la FSH. Y si yo incremento la FSH, ¿qué me va a ayudar? ¿Qué me va a pasar en el ovario? Se van a estimular más la maduración de más folículos. Exactamente. Muy bien. Ese es el mecanismo como actúa
los inductores de la ovulación, en este caso, pues relacionados con eso. ¿Y el citrato de clomifeno? Pues yo, doctor, yo leí que actualmente era la terapia de primera línea. Bueno, ahí se Y están que peleando, también- están peleando la primera línea si es el citrato de clomifeno o el letrozol, porque el letrozol hay algunos artículos que ya lo mencionan como terapia de primera línea. ¿Por qué? Porque el perfil de citrato de clomifeno también tiene algún perfil de efectos secundarios importantes. Y también que está asociado a hiperestimulación ovárica. Pero bueno, ¿cómo actúa el citrato de clomifeno? Estimula la liberación de FSH y de LH. ¿Cómo? Es un receptor Modulador selectivo de de los estrógenos. receptores Un antiestrogénico. Exacto. Entonces tiene un efecto antiestrogénico que actúa de la misma forma como está actuando el letrozol, pero en este caso tienen más acción antiestrogénica un poco más fuerte que el letrozol. El letrozol está asociado un poco con estímulo ovárico monofolicular, o sea, que se desarrolle solo un folículo. En cambio, el citrato de clomifeno sí podría generar un desarrollo multifolicular en un momento dado, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que le damos a la mujer unos ciclos de inductores de ovulación. Esos inductores de ovulación le van a permitir que pues ovule, ¿sí? Que ella se exponga al embarazo, y si hay posibilidad de embarazo, pues ese embarazo pues seguirá adelante, ¿ok? Doctor, disculpe, primero no se haría pues como una evaluación de la pareja para mirar Claro. A la eso calidad lo que del vamos- espermatozoide Sí. y que no haya fallos en la pareja para después ya actuar y mirar si no hay problemas en cuanto a que solo se presente el síndrome ovario poliquístico, que no esté asociado a otra cosa, por ejemplo, daños tubáricos o endometriales, que esto pues cambiaría el tratamiento. Así es, tienes toda la razón. Entonces, para eso vamos a hablar ahora de la clase de infertilidad. No sé qué preguntas tengan hasta acá, porque pues ya podemos terminar el tema de ovario poliquístico. Doctor, una pregunta. En caso de la metformina, ¿qué indicación, o sea, aparte de la resistencia a la insulina, tendría? Digamos, si la paciente tiene factores de riesgo como obesidad, ¿yo la puedo iniciar o empiezo solamente Si tiene con...? una obesidad central, podrías iniciarlo. Si tiene una intolerancia a la glucosa, podrías iniciarlo. Y hay algunos autores que mencionan que aún así no haya difusión de metabólica, si yo asocio una inducción de ovulación a la metformina, podría mejorar los resultados en relación a la parte de fertilidad, ¿sí? Sin embargo, es discutible la asociación, porque, bueno, hay algunos artículos que sí que han dicho que, por ejemplo, el citrato de clomifeno actúa mejor si va acompañado de la metformina, o el mismo letrozol actúa mejor si va acompañado de la metformina. Sin embargo, cuando se hace el análisis por subgrupos, solamente aquellas mujeres que tienen resistencia a la insulina son las que realmente se ven beneficiadas, las otras no tanto. Pero sí que hay que insistirle a la mujer, como ya dije al principio de la charla, que el chip del estilo de vida es lo más importante. O sea, si ella no modifica su estilo de vida, ustedes le pueden dar todos los anticonceptivos que quieran, le pueden dar todos los inductores que quieran de ovulación, y esa paciente no se va a controlar de ovario poliquístico, y al contrario va a tener más complicaciones a largo plazo por morbilidades relacionadas con los síntomas de ovario poliquístico. Doctor, también recalcar pues que las pacientes deben estar controladas, que la inducción de la ovulación debe ser controlada por aquello de la hiperestimulación. Hay algunas pacientes que se automedican, que tienen síndrome ovario poliquístico y pues desean quedar en embarazo, y pues escuchan que otras pacientes han tomado otro tipo de tratamientos y pues se los empiezan a tomar, y lo que ocasiona es una hiperestimulación, y con ello vienen los embarazos múltiples y todo lo que acarrea Así es, el embarazo. todos los ciclos de inducción de ovulación deben ser monitoreados
por ecografía, para evitar entonces la superovulación y que haya un riesgo de embarazo múltiple en un momento dado. Exactamente eso está relacionado pues con la parte del tratamiento. Bueno, ¿algo más que quieras comentar del ovario poliquístico? Una pregunta, el manejo, o sea, el manejo con los anticonceptivos y eso, la duración, o sea, ¿es a largo plazo? Sí, ¿O cómo se determina eso? Eso dependerá de varios factores. Primero, que la mujer sea consciente realmente de que debe modificar su estilo de vida. Por ejemplo, si es una mujer que tiene obesidad o sobrepeso y el principal síntoma es la disfunción menstrual, las alteraciones menstruales, si yo logro convencer a esta mujer de que baje de peso, que controle su parte metabólica, a veces yo no necesitaría seguirle el anticonceptivo si es que ella no lo necesita. ¿Por qué? Porque normalmente solamente con mejorar el perfil metabólico de la mujer puede ser que también mejore la parte hormonal. Y entonces esta mujer arrancaría a menstruar de forma espontánea aún sin necesidad del anticonceptivo, ¿sí? Pero claro, llegar a generar adherencia al tratamiento a largo plazo en relación a lo que es cambios del estilo de vida es muy complicado. Y muy pocas pacientes tienen una adherencia adecuada, que bajen de peso y que mantengan esa pérdida de peso, porque es que ellas pierden peso, mejoran y después vuelven y ganan. Entonces es complicado un poquito manejar el tema, pero sí, en un momento dado las mujeres también se cansan de tomar anticonceptivos y quieren hacer unos descansos. A veces los descansos tampoco son tan buenos, porque sí que es cierto que cuando yo voy a iniciar una terapia con anticonceptivos hormonales, los anticonceptivos hormonales tienen riesgos principalmente, por ejemplo, trombóticos. En algún momento dado puede haber mayor riesgo y el riesgo principal es en el primer año de uso del medicamento. Entonces, si yo hago una suspensión del medicamento y luego vuelvo y lo inicio posteriormente, a esa paciente yo la estoy exponiendo al riesgo de una forma más frecuente, porque es que si ella lo suspende y lo vuelve a iniciar, el riesgo vuelve e inicia, ¿sí? Y va a ser el primer año del uso del anticonceptivo. Lo mismo que si yo le hago un cambio de anticonceptivos, entonces que yo ya no le voy a dar ciproterona, ahora le voy a dar drosperinona, no, ahora le voy a cambiar a clormadinona. Entonces, con cada cambio que yo le haga, le expongo al riesgo a que nuevamente inicie un evento trombótico. Doc, disculpe, entonces en los pacientes que hay anticonceptivos que pues les caen mal y entonces debemos volver a cambiarlos, ¿cuál sería su sugerencia? Depende del perfil de anticonceptivo que hayan usado y depende del síntoma que haya generado como la incomodidad o el efecto secundario, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo iniciar, a ver, no sé si han escuchado el Facetix. Sí, señor. Sí, señor. El Facetix tiene 3 presentaciones, la presentación mini, la presentación suave y la presentación normal. La mini tiene 20 microgramos, la suave tiene 30 de estradiol y la normal tiene 35. Una de las pacientes dice, bueno, yo le voy a empezar con una dosis bajita, entonces vamos a empezar con la mini del Facetix. Y resulta que uno de los síntomas frecuentes que puede pasar con el Facetix con esa dosis de 20 microgramos es que haga spotting. Spotting es el manchado persistente y frecuente entre una y otra menstruación. Ese spotting a veces es por la dosis bajita del estrógeno. Entonces yo, para no cambiarle la progestina, lo que hago es que le subo la dosis del estrógeno. Entonces le voy a aumentar a 30 o a 35 de acuerdo a qué tan frecuente sea ese spotting. Si el spotting mejora, pues yo la dejo ahí con eso, ¿sí? Ahora, la paciente dice, no, doctor, yo con esa ciproterona es que ya no quiero ni ver a mi novio, estoy con la libido en el piso. Y es cierto, ¿por qué? Porque eso es un antiandrogénico, ¿sí? Y recuerden que la actividad de la libido y demás está asociada también a la parte androgénica. Entonces yo le quitaría un poco de potencia al medicamento antiandrogénico y entonces le daría otro que estuviera asociado a menos asociación de alteraciones de la libido, como por ejemplo la clormadinona, o le daría drosperinona o incluso dienogés, pero ya le cambiaría un poco el tema de la ciproterona. Hay que conversar muy bien con las pacientes de cuál es el síntoma por el cual está ella cansada del medicamento y hacerle también entender que no es tan prudente el cambio frecuente de anticonceptivo. Es una charla con el paciente. Gracias, doctor. ¿Preguntas más? Doctor, yo tengo 2 preguntitas. Sí. La primera con respecto a
que en las adolescentes el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico pues es un poco como más complicado y diferente porque pues tiene que tener, digamos que la sintomatología más todo lo que se refiere a la ecografía como tal. Entonces, en un adolescente nosotros no podemos hacer un diagnóstico si solo tenemos algunas características o sí. Idealmente en el grupo de mujeres adolescentes se deben cumplir los 3 criterios. Debe haber criterios de alteraciones menstruales, síntomas de hiperandrogenismo o bioquímica y la morfología ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque es que en las mujeres usualmente adolescentes algunos síntomas son frecuentes. Por ejemplo, las alteraciones menstruales en una niña que acabó de menstruar, de tener su menarquia, perdón, pues ustedes saben que en los primeros 2 años de la menarquia puede haber ciclos anovulatorios de forma normal, ¿sí? Entonces yo no podría decir, esta mujer solo porque tiene alteraciones menstruales va a tener un ovario poliquístico, porque no es así. Entonces, idealmente debe ser un poco más estricto el diagnóstico en este grupo etario. Vale, doctor, muchas gracias. Ahora, con respecto a otro tema, lo del drilling ovárico, ¿en qué mujeres está indicado hacer este tipo de tratamiento? El drilling ovárico es una alternativa que se ha planteado para las mujeres que tienen ovario poliquístico y que se quieren embarazar. Lo enfocaron con el manejo para mejorar la ovulación en mujeres con infertilidad. Sin embargo, se ha visto que pues igual uno tiene que destruir tejido ovárico, ¿sí? El drilling ovárico consiste en que yo cauterice, eso se hace usualmente por un procedimiento de laparoscopia, pero lo que hago es cauterizar el ovario y quitarle como entre comillas toda esa cantidad de folículos que tiene de exceso. Ahora mismo se ha visto que los resultados no es que sean uniformes y que no todas las mujeres lo necesitan. Aparece que el único grupo que se beneficia de ese procedimiento es aquellas mujeres que tienen ovario poliquístico y que no tienen respuesta a los inductores de ovulación, o sea, las resistentes a los inductores de ovulación, que eso pasa. Puede ser que en un momento dado yo le dé un inductor de la ovulación a una mujer, le aumente la dosis, porque la dosis puede ser variable, yo puedo hacer 3 ciclos con dosis variables y darle una dosis máxima de un medicamento de inductor de ovulación a una mujer con ovario poliquístico y resulta que no responde. Entonces, si no responde, esa mujer es la que de pronto se beneficia del drilling ovárico, de resto nadie más. O sea que los pacientes que se benefician son muy pocas. Son muy pocas, son aquellas que son resistentes al uso de los inductores de ovulación. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, entonces empecemos la otra clase porque si no, no alcanzamos. ¿Preguntas o ya? Doctor, ¿Qué pasó? lo que pasa es que algunos compañeros me han escrito a interno que tienen unos una charla y otros que tienen como una clase. Entonces no sé si sea posible que programemos esta segunda clase para una próxima ocasión y vemos los 2 temas que quedan juntos. ¿Y cuándo proponen? Si quieres, espera un momentico, ya miro mi calendario que tengo las clases anotadas. Un momentico. Pues doctor, tenemos, pues usted me dijo que la semana siguiente iba a estar ocupado y que no tenía espacio. Y el doctor Julián me dice que las clases de él van a ser, a excepción del día lunes, el resto de días a las 5:45. Entonces, podríamos dictarla la semana que vamos a tener casi que libre, que va a ser la semana del 9 al 13. No, me tocaría mirar la agenda mía también cómo está. Porque pues como le digo, el doctor Julián me está diciendo que las clases de él se dictarían los días entre semana, pero a las 5:45 de la mañana. Está la agenda del 10 al 13. ¿Y en qué horario? Ahí sí tocaría el horario el del Alejo, que usted me pero diga.
hay varios que están diciendo que una vez, pues igual Sí, la Erika, clase pero así queda como grabada. unos están diciéndome eso, hay otros internos que también me escriben y pues no sé, no puedo quedar yo en la mitad de los dos. Sí, pero ¿cuántos Entonces, son como los el que tienen doctor la me dice, dificultad? Porque igual la clase está grabada, ¿no? pues sí, pero no quedarían Lo ideal es que estén, dentro de la clase, no sé. pues, si Y se como van el a doctor me la dice, clase, no tiene sentido que la continuemos. Porque ¿cuántos van a quedar? Ahorita mismo hay 37, o sea, son la mitad casi. 36 porque ahí me encuentro yo. ¿Cómo? ¿De qué? Pues entonces, el martes 10 se podría. ¿A qué hora? ¿En la tarde? puede ser en la mañana, después del 9 de noviembre, puede ser tanto en la mañana o en la tarde, porque pues ahí quedamos libres de cualquier clase, solo nos quedarían esas dos clases. Por eso que quería salir de una clase hoy, porque es que serían 2 clases en 2 horas. Pues no sé, doctor. Me dicen, están escribiendo los muchachos que si también podremos volver de pronto al método de las diapositivas. ¿Cómo así? ¿Por qué? No sé. Eso escribieron. Pues yo creo que podríamos aprovechar que el doctor está ahorita disponible, ¿no? Porque él también pues, tiene sus cosas por hacer. Y Pues hay sí, varios pues es difícil, pero ahorita hay unos que podemos y los que no, pues igual vamos a grabar la clase para que ellos puedan verla. Si no, entonces tocaría dejarla para el martes 10 a las 3 de la tarde. Pues sí, o sea, si vamos a seguir con la clase, pues que sigan normal, pero pues los que tengan algún inconveniente, tengan que salir, pues se salen porque son varios los que me escriben. Entonces, como me han escrito que tienen trabajo de investigación, que tienen una clase, entonces los que tengan problemas, pues pero que todos se salgan. tienen en algún momento dado complicaciones. No, todos no, doctor, son algunos. Bueno, entonces hagámosla el 10 de noviembre a las 3 de la tarde. Ok, martes 10 de noviembre a las 3 de la tarde. Pero ya no podemos cambiarla más porque es que ese es el último semana que se puede. El sábado 7, ¿se puede? Sábado 7. Sí, señor, sí se puede. ¿El sábado yo tengo Sura o acá? Sería en la tarde. Sí, el sábado se puede en la tarde, doctor. El sábado a las 2 de la tarde. Ese día tenemos la exposición de las monografías. Ah, sí, Pero tienes razón. es que el problema es Pero que luego eso- vienen más cosas. Tienes razón. Bueno, entonces para el 10. Martes 10, entonces a las 3 de la tarde. Bueno, ok. Ok, doctor. Bueno. Muchas gracias y qué pena. Vale. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor, muy amable, muchas gracias por todo. Muy bien. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.